Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Federico Campins, soy neumonólogo, soy jefe de trabajos prácticos de ARTI3 y bueno, yo voy a ser el encargado de dictar la mayoría de los seminarios de aparato respiratorio, ¿sí? Eh, Vamos a empezar desde lo más básico hacia lo más profundo. La idea es que ustedes, en principio, como siempre, conozcan los conceptos generales y después, a medida que vayan ampliando el conocimiento y profundicen, lo hagan eh, lo más que puedan. ¿Sí? Sepan que siempre van a contar conmigo o con cualquiera de los docentes para hacer cualquier consulta, evacuar cualquier duda. ¿Sí? Vamos a estar presentes a través de las redes, obviamente, porque en este momento no nos podemos contactar, pero sepan que estamos a disposición de ustedes. Bueno, yo voy a dictar toda la unidad o la gran mayoría de los seminarios. Mi interés es que estas clases sean participativas, o sea que están armadas como para que sean participativas, o sea que muchas veces voy a hacer preguntas y me las voy a responder yo, y ahora que algún que otro chiste malo que nadie se va a reír, obviamente. Eh, Como esta materia se llama articulación básico-clínica comunitaria, la articulación básica, digamos, el conocimiento básico que vamos a ver hoy es el de anatomía e histología del aparato respiratorio, y me interesa que ustedes también lo evalúen o lo abarquen también como un sistema respiratorio, ¿sí? Que el sistema tóraco-pulmonar es muy interesante para entenderlo así, y bueno, vamos a ver la definición de las dos cosas y lo importante que es eh, cada una de ellas, ¿sí? Eh, Arrancamos, ¿sí? En el próximo quizás voy a poner un email para que ustedes me contacten cualquier cosa, pero sepan que ahí por el campus yo voy a estar presente, digamos, si ustedes me pueden consultar cualquier cosa. Entonces, esta es la primera parte que estaba armada para que ustedes participen, obviamente no lo van a poder hacer, pero piénsenlo. Y la primera cuestión decía que describa, en base a sus conocimientos, cuál es el recorrido del aire desde la nariz hasta los alvéolos, ¿sí? O sea, algo que hacemos todos los días, miles de veces por día, eh, 13 a 20 veces por minuto, que esa es la frecuencia respiratoria, anótenla. Ustedes meten aire desde la nariz hasta los alvéolos y eso es una función autonómica, ¿sí? Ustedes la pueden regular, pero también, o habitualmente, la mayoría de las veces pasa de una forma autónoma. Entonces, el recorrido que lo voy a hacer yo es desde la nariz, pasando por las fosas nasales, después por la faringe, que tiene tres porciones, que es la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Después el aire pasa por la laringe, que es una estructura muy particular que la vamos a repasar. Luego por la tráquea, después por los bronquios fuentes, los bronquios lobares, los bronquiolos y finalmente los alvéolos. Y ahí se realiza la hematosis. Y algún concepto que nosotros habitualmente utilizamos como sinónimos no son sinónimos, o habitualmente decimos, bueno, yo estoy respirando muy fuerte, y en realidad el término correcto sería ventilar, ¿sí? Las funciones primordiales del pulmón es, obviamente, como ustedes, esto sí lo sabrán, que es hacer hematosis. Me interesa muchas veces, o la idea va a ser muchas veces como abocar a sus conocimientos previos de un montón de cosas, porque el conocimiento se construye de esa manera, digamos, todos tenemos, ustedes están estudiando medicina, pero todos tenemos algún conocimiento básico del cuerpo humano porque nacimos con él, nos vamos desarrollando y a lo largo de nuestra vida adquirimos un montón de conceptos, como por ejemplo el de respirar, que no hay que ser médico ni estudiar medicina para haber dicho la palabra respirar o haber hecho una interpretación de ello, ¿sí? Entonces, y si nosotros incluimos celdas aisladas de conocimiento, eso se nos va a ir. Entonces, la idea de adquirir nuevos conocimientos es enlazarlos con aquellos que nosotros ya tenemos. Entonces, cuando alguien dice respirar, en realidad debería decir ventilar, ¿sí? Ventilar y respirar no es lo mismo,
en realidad también ventilar es el proceso de movilización o de intercambio de gases entre el medio ambiente y los alvéolos, ¿sí? Es lo que realiza el sistema ventilatorio o los músculos ventilatorios. Y la respiración celular, ¿sí? Es la degradación de componentes orgánicos, principalmente la glucosa, para generar energía. Esto también se puede llamar respiración externa, que sería ventilar, o respiración interna, o respiración celular. Pero bueno, básicamente para decir que no es lo mismo, ¿bien? Acá vamos a incluir otro concepto básico que pertenece más al área del sistema cardiorrespiratorio, que es lo que yo voy a describir, lo que se conoce como una circulación mayor y menor, que es algo que van ustedes a recontra saber, pero es uno de los primeros momentos en los cuales ustedes tienen que empezar a concientizarlo y grabarlo, ¿sí? La sangre, ¿sí? Sale, vamos a emplear un punto de inicio, es un circuito todo esto, o sea que nunca termina y acaba, pero bueno, la sangre que está oxigenada en la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo, eso es lo que se conoce como corazón izquierdo. Obviamente el corazón es uno solo y funciona todo como un circuito o un sistema, ¿verdad? Pero eso se conoce como el corazón izquierdo. El ventrículo izquierdo eyecta sangre oxigenada que sale por la aorta y se distribuye por las arterias principales, y es lo que lleva sangre con oxígeno y nutrientes hacia todas las células del cuerpo. La sangre desoxigenada drena hacia las venas menores van formando venas de mayor calibre, que últimamente van a formar las venas cavas, superior e inferior. Eso ingresa a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo derecho, y eso es lo que se conoce como corazón derecho. Del corazón derecho, del ventrículo derecho, se eyecta por la arteria pulmonar, eso es sangre deoxigenada, sin oxígeno, y en la arteria pulmonar pasa por arterias pulmonares que se van subdividiendo y acompañan a la segmentación broncopulmonar. Eso es otro dato que ustedes después lo vamos a retomar. Lleva sangre deoxigenada hacia los alvéolos, y ahí a través de la membrana alveolo-capilar se realiza la hematosis. O sea, en este caso es la única vez que una arteria, lo que se denomina una arteria, lleva sangre desoxigenada. Al realizar la hematosis, que es básicamente la función del pulmón, la sangre se oxigena, ¿sí? El oxígeno entra en la hemoglobina, como ya habrán repasado en la parte de sangre, y lo vamos a repasar más adelante acá también. Y drena por las venas pulmonares, que van formando venas de mayor calibre, y eso finaliza ese circuito en la aurícula izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y ahí estamos en el corazón izquierdo de nuevo, y el ciclo se repite de nuevo. Eso es muy, muy importante, ustedes ya lo van a saber, es un conocimiento muy básico, pero para que ustedes vayan adquiriendo esos conocimientos, ¿sí? Entonces, ventilar y respirar no es lo mismo. Una cosa es la respiración externa o la ventilación, que es el proceso de intercambio de gases, y otra cosa es la respiración celular o interna. ¿Y cómo se lleva a cabo la ventilación? Bueno, a través de los procesos de inhalación y exhalación. Nuevo concepto. Los gases o los líquidos se movilizan de un espacio a otro siempre por diferencias de presión, y esto recuérdenlo, es una ley, la vamos a repasar más adelante, pero siempre para que un gas se movilice de un lado hacia otro tiene que haber diferencias de presión. Quizá para que se entienda, digamos, primariamente el concepto es, por ejemplo, en el corazón izquierdo o el derecho, el ventrículo, que es un músculo, se contrae, ¿sí? Eso genera un aumento de la presión, aprieta el líquido que está dentro, que en este caso es la sangre, y la sangre sale, digamos, un lugar de mayor presión hacia otro de menos presión. Entonces, acá vendría una pregunta, pero que yo la voy a contestar, que sería, bueno, ¿cómo hacemos para que entre el aire desde la atmósfera hacia los alvéolos? Bueno, la respuesta es cambios de presión. En este caso, el músculo diafragma, que es el principal músculo de la inspiración, desarrolla una presión que nosotros denominamos negativa, ¿sí? Desarrolla una presión negativa dentro del sistema tóraco-pulmonar, y eso hace que se desplace una columna de aire, o una masa de aire, o un volumen de aire, desde la atmósfera
hacia el interior de los alvéolos para que se realice la hematosis. ¿Está bien? Ese es el primer concepto, un concepto muy, muy general. Lo que vamos a ver en esta clase, en esta primera clase, es la anatomía, o sea, para que nosotros podamos ingresar en los conceptos por ahí un poco más interesantes, que son de fisiología, ver cómo funciona, ir desde lo más abarcativo a lo más específico. Primero tenemos que saber cómo es la estructura, ¿verdad? Es un poco más aburrido, pero hay que saber. Primero que nada, ¿qué es un sistema? Ahora vamos a hablar del sistema toracopulmonar. Al principio, o este es el módulo de aparato respiratorio, y ahora nos pasamos a la palabra sistema toracopulmonar, y aparece este pelado que dice que es un sistema. Un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes. Es una definición muy general, no dice demasiado, pero la van a entender. Es un objeto complejo y eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Y todos los componentes, o la mayoría de sus componentes, se relacionan entre sí. Entonces, un aparato es un conjunto de órganos que contribuyen a una función principal, ¿sí? Y que tienen necesariamente una secuencia anatómica. Bien, aparato respiratorio, por ejemplo. Y un sistema es un conjunto de órganos y estructuras análogas que cumplen funciones particulares. Bien, e interactúan con el fin de generar una función principal. Bien. Esto no tiene necesariamente una secuencia. Bien, entonces, aparato son todos órganos y sistema es un conjunto de órganos y estructuras análogas que tienen una función principal. Entonces, vamos a tomar esto, en principio, para entenderlo como el sistema tóraco-pulmonar, tórax y pulmón. Bien. Entonces, el sistema tóraco-pulmonar consta de varios componentes, ¿sí? La caja torácica, que es lo que vamos a repasar primero, las vías aéreas, que vamos a describir las funciones. Esto es para que ustedes lo digan, ¿no? Era la idea. ¿Qué funciones les parece que cumplen las vías aéreas? La respuesta es, principalmente, transportar el aire, ¿sí? Es todo lo que pasa desde la nariz hasta los alvéolos. ¿Qué funciones cumple el parénquima pulmonar? Bueno, finalmente hacer la hematosis, que es el intercambio gaseoso. Y la vascularización, vamos a ver que el pulmón tiene una característica que tiene una doble vascularización, que es funcional por un lado y nutricia por el otro. Entonces vamos a ver todos estos componentes y vemos que son órganos, hay órganos como el pulmón, pero también hay otras estructuras que la finalidad es hacer hematosis, que esa es su función principal. Entonces, primero que nada, caja torácica. Bien, esto es lo que ven acá. Bien, es una estructura principalmente ósea, muy sólida, que es muy sólida para la liviandad que maneja, ¿sí? Si nosotros agarramos cada uno de sus componentes por separado, van a ver que son componentes relativamente frágiles, pero en su conjunto son muy sólidos. Bien, como ven ahí, la estructura ósea está conformada principalmente por las vértebras, que son las vértebras torácicas, que tenemos justamente 12. También tenemos costillas, que son 12 costillas. Por delante tenemos el esternón, o manubrio esternal. Y lo que vemos en blanco por ahí son cartílagos, ¿sí? Esa es la estructura ósea de la caja torácica. Y como vemos, arriba y abajo, hay opérculos torácicos, ¿sí? O aberturas torácicas, que son la abertura o el opérculo torácico superior y la abertura o opérculo torácico inferior. O sea, ustedes se imaginarán, o ya sabrán, que de acá para arriba sale el cuello, y de ahí para abajo se continúa por el abdomen, ¿verdad? De ahí para lo que se por el opérculo torácico superior pasan todas las estructuras que van hacia el cuello y la cabeza, ¿sí? Como el paquete vasculonervioso, que va hacia la cabeza, parte del sistema digestivo con el esófago, el sistema respiratorio, y hacia abajo se continúa con el abdomen, y hay algo muy importante, la división entre la caja torácica y el abdomen, que es el músculo diafragma, ¿sí? Que lo vamos a repasar un poco mejor más adelante. Pero bueno, sus componentes son huesos, cartílagos, que son los cartílagos costales, músculos, los músculos ventilatorios, el músculo diafragma, como ya dijimos, los músculos intercostales, que están entre la costilla, como su nombre se lo dice, otros músculos que vamos a repasar más adelante, y muchas articulaciones, digamos, para que
dijimos, para que los gases, en este caso, ingresen hacia los alveolos, tiene que haber una diferencia de presión, que esa diferencia de presión en reposo la genera el diafragma. Pero para que haya esa diferencia de presión finalmente logre que el aire ingrese, tiene que aumentar el volumen, que es lo que la caja torácica, que es lo que genera la presión negativa que genera el diafragma, y ese aumento de volumen se logra básicamente a través de las articulaciones de la caja torácica, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, las costillas se articulan con las vértebras y con el esternón, y a través de sus movimientos, ¿sí?, es lo que permite el aumento del diámetro antero-posterior del tórax, por ejemplo. Las funciones de la caja torácica son la protección de órganos nobles y además formar este circuito cerrado tóraco-pulmonar. Es un circuito cerrado, ¿sí?, que maneja una presión estable, y esa presión estable se rompe por la acción de determinados músculos, principalmente el diafragma. Les repito. Y lo de la apertura torácica superior e inferior ya lo vimos. Entonces esta es una visión más en detalle, ¿sí? Tenemos las costillas que están acá en azul o celeste son las costillas falsas, ¿sí?, o las costillas flotantes, ¿sí? Fíjense que estas no se articulan para nada con el esternón, ¿sí? Entonces esas no cumplen ninguna función, o la función que cumpliría solamente serían de protección, ¿sí?, de los órganos que están por debajo, por ejemplo en este caso el hígado. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, y esto es muy importante para que ustedes conozcan o sepan que esto es un circuito cerrado, ¿sí?, o es un sistema cerrado, ¿sí?, que maneja presiones estables, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que... Espero que se